Estaba viendo nuestro plan de avance de la materia. Estamos en términos de avance, creo que en orden, así que no hay ninguna prisa muy fuerte ahí. Pero sí ya estamos por terminar el semestre, ¿no? Seguramente de otras materias igual se les van a venir algunos parciales. Em, Nosotros, según el plan la planificación de la materia, nuestro segundo parcial es el 7 de junio, por lo que significa que tenemos 2 semanas más de clases, ¿no? Tenemos 4 semanas, bueno, 2 semanas más de avance, 4 clases, 4 sesiones para ir cerrando este tema de pruebas de hipótesis. Después hay una seguidilla de exámenes, ¿no? El segundo parcial para el 7, el recuperatorio para el 9, notas y revisión para el 14, el examen final para el 16 y bueno, ya después entregas de notas y la publicación de las notas finales en el sistema, ¿no? Simplemente recordarles que el tema, bueno, el segundo parcial está vinculado a a los dos últimos temas, las estimaciones y las pruebas de hipótesis. Van a ser en un mecanismo muy similar al que hemos visto en el primer parcial y bueno, eso, ¿no? Tenemos 2 clases hasta llegar a esta parte. Así que continuaremos, a menos que alguien tenga tal vez alguna consulta, pregunta sobre ese punto. ¿Todo bien? Ya, continuaremos entonces. Vamos a entrar ya directamente a algunas pruebas de hipótesis directamente. Había quedado como tarea de la anterior clase averiguar qué eran estas curvas de operaciones características. Las voy a dejar todavía esas pendientes para cuando entremos a ver algunos ejemplos, porque ahí van a tener mucho más sentido. Tal vez ahora no va a ser muy útil mirarlo porque todavía no estamos entrando de golpe a ver muchos conceptos importantes que son necesarios antes de esa curva, ¿no? Lo que habíamos visto en la anterior clase era justamente esta idea de los sensores de tipo 1 y los sensores de tipo 2, el falso positivo y el falso negativo, ¿no? El sensor de tipo 1 teníamos, ¿no? Nos habíamos hecho un Excel donde explicábamos qué era el sensor de tipo 1, qué era el sensor de tipo 2, que normalmente se los controlaba con el alfa y con el beta, ¿no? Con el alfa y el beta. Y ya para ir formalizando algunas cosas, hemos hablado de pruebas bilaterales, donde la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula es que el parámetro tiene algún determinado valor k, versus la hipótesis alternativa que el parámetro es distinto a este k. Estas son las pruebas bilaterales, cuando no necesariamente nos interesa en la hipótesis alternativa si el tita es menor o mayor al valor de k. Lo único que nos interesa es que sea distinto a k. Eso en términos gráficos, colando un poco esta idea de la región de aceptación y de rechazo, lo que normalmente va a construirse es una distribución, ¿no? Una distribución del estadístico de interés que nosotros queramos probar, la distribución muestral de este estadístico. Va a haber una región de aceptación comprendida. Para las pruebas bilaterales, normalmente la región de aceptación, eh, existen 2 regiones de rechazo en ambas colas, ¿no? Donde podría ocurrir alguna situación, y tenemos la región de aceptación, donde para nosotros, en términos de intervalos de confianza, este era como el intervalo de confianza. En pruebas de hipótesis bilaterales, esta se conoce como la región de aceptación, con un nivel de confiabilidad de 1 menos alfa, o con un nivel alfa de significancia. Como esta región de aceptación debe ser 1 menos alfa, y la región de rechazo debe ser alfa, cada una de las colas tiene un valor de alfa medios, ¿no? Alfa medios, alfa medios. Esto es una prueba bilateral, ¿no? Porque no nos interesa si es mayor o menor, simplemente nos interesa que sea distinto. Puede ser distinto hacia abajo o distinto hacia arriba.
no nos interesa. Ya las pruebas unilaterales sí incorporan esta idea, ¿no? En las pruebas unilaterales, la hipótesis nulas permanece alrededor de algún valor, pero las alternativas, ¿no? Las hipótesis alternativas están dándonos una idea de dirección, ¿no? En este caso, digamos, la hipótesis es que la media sea igual a un valor mu 0 versus la alternativa que en realidad mu es menor a mu 0. Ahí, por ejemplo, la región de aceptación es toda esta franja que no tiene color, y la región de rechazo vendría a ser, estaría en la cola izquierda, ¿no? En la cola de los números bajos, pensando que la desigualdad está hacia ese lado, ¿no? Y por el otro lado, si la hipótesis nula fuera la misma, pero la alternativa de que mu es mayor a mu 0, entonces la región de rechazo de esta hipótesis, por lo tanto aceptación de la hipótesis alternativa, estaría hacia el lado de los números altos, ¿no? Hacia el número de los números grandes. Esa es un poco la idea de estas dos pruebas, de dos tipos de pruebas, las bilaterales y las unilaterales. En nuestro caso, ¿no? Tratando de hacer algo similar con esto, la región de rechazo, ¿no? La región de rechazo, en una prueba bilateral, vale alfa, ¿no? En una prueba bilateral vale alfa y ese alfa se reparte en ambas colas. En una prueba unilateral, la región de rechazo también tiene una probabilidad alfa, por lo tanto, este vale alfa, ¿no? Toda esta parte sombreada, esa valdría alfa, en este caso también, ¿no? Ese valor debería valer alfa. Y normalmente nosotros cuando hacemos pruebas de hipótesis, lo único que controlamos, ¿no? Cuando hacemos la prueba de hipótesis ya con información dada, lo único que controlamos es el error de tipo 1. Porque nosotros vamos a definir justamente el ancho de la región de aceptación o el ancho de la región de rechazo, asociado al error de tipo 1 que nosotros queramos cometer. Mientras más pequeño sea alfa, ¿no? Significa que la región de aceptación va a ser más grande y la región de rechazo más pequeña. Y lo mismo en estos casos, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, en ese esquema, ¿no? En ese esquema, la pregunta es dónde entra el error de tipo 2, ¿no? El error de tipo 2. El error de tipo 2 normalmente aparece, ¿no? Aparece, por eso es un falso negativo, ¿no? Es un falso negativo. Aparece cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, estamos fuera de la región de aceptación, ¿no? Estamos fuera de la región de aceptación. Si nosotros hemos rechazado la hipótesis nula, estamos de alguna manera aceptando la hipótesis alternativa. Y aceptar la hipótesis alternativa significa que la distribución debe tener algún valor en particular. Y según ese valor se va a configurar otra curva, ¿no? Hacia este lado, que nos diga cuál es la distribución del verdadero valor, ¿no? Dado que la hipótesis alternativa es la correcta. Y eso normalmente nosotros lo podemos controlar, ¿no? El tamaño, digamos, del error de tipo 2, como es una medida que se da únicamente cuando se rechaza la hipótesis nula, normalmente se la controla previamente, ¿no? Previamente al seleccionar la muestra, ¿no? Al elegir el tamaño de muestra, ahí se puede controlar el error de tipo 2, en esos casos. Lo podemos conocer nosotros en algún caso el error de tipo 2, cuando en alguna prueba de hipótesis rechacemos la hipótesis nula, ¿no? Es decir, que el valor esté fuera de esta región de aceptación. Pero eso lo vamos a volver a ver más adelante cuando veamos el tema de tamaños de muestra. Pero por el momento lo único que tiene que quedar bien planteado es esto de la región de rechazo. En este esquema lo configura el error de tipo 1, ¿no? Lo configura el error de tipo 1. Uno podría pensar que mientras más chiquito el error de tipo 1, mejor, ¿no? Ahora ahí hay un problema a veces porque a medida de que el error de tipo 1 de alguna manera baja, ¿no? El error de tipo 2 puede empezar a crecer, ¿no? Por eso hay un valor estándar para mantener eso en orden. Es un alfa de ceros del 5% o del 1% o del 10%, ¿no? Que son los más habituales.
Si lo volvemos más pequeño, es muy probable que el error de tipo 2 crezca. Y viceversa, ¿no? Si esto lo volvemos muy grande, el error de tipo 2 capaz que sea más pequeño, pero ahí es igual, ¿no? ¿Cuál de los dos errores estamos más dispuestos a tolerar? Ya, de una manera más práctica, los pasos para la prueba de hipótesis, ¿no? Los pasos para las pruebas de hipótesis. Son 5 pasos muy sencillos, ¿no? 5 pasos muy sencillos. El primer paso es el de arranque, ¿no? Tenemos que plantear la prueba de hipótesis, ¿no? Plantear la prueba de hipótesis, esto significa también definir H0 y H1. Definir nuestra hipótesis nula y definir nuestra hipótesis alternativa de lo que nosotros queramos estudiar, ¿no? En este caso estamos planteando que las medidas más usuales para esto van a ser la media, la proporción, las varianzas, ¿no? Pero se puede extender esto a otros estadísticos, ¿no? De todas maneras, el primer paso es plantear la prueba de hipótesis, definir hipótesis nula y hipótesis alternativa. Segundo paso, establecer el nivel de significancia de la prueba. Establecer el nivel de significancia de la prueba, o dicho de otra manera, esto podríamos llamarlo el error de tipo 1, ¿no? El error de tipo 1 a tolerar, ¿no? A tolerar. El error de tipo 1 a tolerar, ¿no? También podríamos decir que es los falsos positivos que vamos a aceptar, ¿no? Los falsos positivos que vamos a aceptar. El error de tipo 1 a tolerar. Normalmente, ¿no? Normalmente, el valor, los valores más usuales, ¿no? Los valores más usuales son alfas de 0.01, 0.05 y 0.1. Esos son los valores más usuales para el nivel de significancia. Un alfa de 0.01, 0.05 o 0.1. Tercer paso, ¿no? Seleccionar el estadístico de prueba adecuado. Seleccionar el estadístico de prueba adecuado. Este estadístico de prueba va a ser un valor, ¿no? Seleccionar el estadístico de prueba adecuado. Se obtiene, ¿no? Se obtiene usando la información. Se obtiene usando la información de una muestra aleatoria. De una muestra aleatoria. Como nosotros estamos planteando una hipótesis alrededor de un parámetro, la información que nosotros vamos a utilizar para contrastar esta hipótesis viene de una muestra necesariamente. ¿Cómo lo usamos la muestra para contrastar esta hipótesis? Construyendo un estadístico de prueba, ¿no? Un estadístico de prueba. Este estadístico de prueba, como su nombre indica, ¿no? Para empezar es un estadístico. Un estadístico, recuerden que en nuestra definición es una función a partir de la muestra. Y es una función a partir de la muestra que nos va a servir para hacer la prueba de hipótesis, ¿no? Por eso estadístico de prueba, ¿no? Un estadístico de prueba. Un estadístico de prueba adecuado, ¿no? Adecuado a la prueba de hipótesis que nosotros estemos planteando. Un estadístico de prueba adecuado a la prueba de hipótesis que estemos planteando. Si nuestra prueba de hipótesis es sobre la media, el estadístico de prueba debería construirse alrededor de la media, ¿no? Es de la media con varianza conocida o con varianza desconocida, el estadístico de prueba se va a adaptar a eso. Entonces uno de esos pasos, bueno, este tercer paso es básicamente eso, ¿no? Seleccionar el estadístico adecuado y se obtiene, bueno, usando la información de una muestra aleatoria. Bueno, podemos poner seleccionar y construir también, ¿no? Porque hay que elegirlo y después construir, ¿no? El estadístico de prueba. Y construir. Cuarto paso. Determinar las regiones de aceptación y rechazo, ¿no? Determinar las regiones de aceptación y rechazo. Como ya tenemos el nivel de significancia,
definido en el paso 2 y ya tenemos el estadístico de prueba, ¿no? Estas regiones se construyen usando como insumo el paso, eh, el paso 2 y 3, ¿no? El paso 2 y 3. Ya tengo un nivel de significancia y tengo un estadístico de prueba, ¿no? Entonces, con esos dos criterios voy a construir la región de aceptación y rechazo. ¿Por qué introduce el paso 2? Porque nos da la probabilidad de la región de rechazo. ¿Por qué influye el paso 3? Porque el estadístico de prueba nos va a dar de alguna manera una idea de la distribución muestral, ¿no? Nos va a dar el enfoque paramétrico, ¿no? Nos va a decir, bueno, el estadístico de prueba se comporta como una normal. Entonces a una normal le sacaremos su región de aceptación y su región de rechazo. El estadístico de prueba se comporta como un h cuadrado, ¿no? Entonces al h cuadrado le sacaremos al h cuadrado justamente le sacaremos su región de aceptación, su región de rechazo, ¿no? El punto 3, ¿no? El paso 3 nos va a dar la distribución del estadístico de prueba bajo el supuesto de la hipótesis nula, ¿no? Y bueno, paso 5, tomar una decisión en base al estadístico de prueba y las regiones de aceptación. Ahí es muy sencillo, ¿no? El estadístico que nosotros obtengamos, ¿no? El estadístico de prueba que nosotros obtengamos, si cae en la región de aceptación, aceptaremos la hipótesis nula, o no la rechazaremos. Si cae en la región de rechazo, el valor del estadístico de prueba, entonces rechazaremos la hipótesis nula, ya sea una prueba bilateral o sea una prueba unilateral, ¿no? Si cae en la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula. Si cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Tomar una decisión en base al estadístico de prueba y las regiones de aceptación y rechazo construidas, ¿no? O identificadas. Esos son los 5 pasos para una prueba de hipótesis, ¿no? Los 5 pasos para una prueba de hipótesis. No sé si hasta acá tiene alguien alguna consulta, comentario. Nadie. Ya, vámonos entonces al primer caso que sería la prueba de hipótesis sobre la media, ¿no? La prueba de hipótesis sobre la media. La prueba de hipótesis sobre la media. Para la media, ¿no? Para las pruebas alrededor de la media, para las pruebas alrededor de la media, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que los datos de interés, ¿no? Que los datos de interés se distribuyen como una normal, ¿no? Se distribuyen como una normal. Vamos a suponer que los datos se distribuyen como una normal, ¿no? O al menos, ¿no? O al menos que la muestra, ¿no? Que la muestra aleatoria para la prueba, ¿no? Para el estadístico de prueba. Es grande, digamos, ¿no? Grande entre comillas, ¿no? Es grande y por lo tanto podemos usar el teorema del límite central. Ya, entonces para estas pruebas eso es algo como que tenemos que mencionar, digamos, ¿no? O pensamos que los datos son normales o pensamos que las muestras son grandes y por ende podemos fácilmente apoyarnos del teorema del límite central, que todo lo vuelve normal en el caso de la media. Eso es bien importante en este primer punto, ¿no? Entender eso. Ya, entonces vámonos con los pasos, ¿no? Prueba de hipótesis sobre la media. A ver, vamos a tratar de ordenarnos con los pasos.
vamos a ver dos variaciones, ¿no? Existen, existen dos variaciones, dos variaciones para esta prueba. Cuando se conoce la varianza, y cuando no se conoce. Estas dos variaciones, ¿no? La prueba de hipótesis sobre la media con varianza conocida, con varianza desconocida el otro caso, ¿no? Entonces, el primer caso va a ser justamente la prueba de hipótesis de la media, sobre la media, con varianza desconocida. Con varianza conocida, perdón, el primer caso. Con varianza conocida, y el otro caso debería ser con varianza desconocida, ¿no? Desconocida. Para la media. En la práctica, con varianza desconocida es más usual, ¿no? Con varianza desconocida es mucho más usual. Pero es importante tener los dos, ¿no? Porque esto de varianza conocida a veces se da en sectores industriales cuando los equipos vienen calibrados de alguna empresa y ya tienen un cierto, se conoce por estudios pasados cuál es el valor de las desviaciones de sus productos, ¿no? Entonces, a veces también se da, ¿no? Principalmente en sistemas o en procesos de control de calidad, ¿no? Esto de la varianza conocida. Sobre esto vamos a hacer los 5 pasos, ¿no? Vamos a hacer los 5 pasos. Los vamos a resumir un poco de esta manera. El primer paso es la hipótesis, ¿no? Hipótesis. El segundo paso era nivel de significancia, ¿no? Nivel de significancia. Nivel de significancia. El tercer paso va a ser el estadístico de prueba. Estadístico. El estadístico de prueba. El cuarto paso va a ser la región de aceptación, ¿no? La región de aceptación y rechazo. Y el quinto punto va a ser la decisión, ¿no? Identificar la decisión. La decisión. Ya. Podemos ponerlo de esta forma, ¿no? Por el momento vamos a solamente concentrarnos en el nivel de significancia, pensando en un error de tipo 1. Y ya cuando entendamos bien cómo opera cada una de las pruebas, vamos a empezar a entrar al error de tipo 2 y para eso tenemos que retomar algunos temas de tamaños de muestra. Ya. En ambos casos la hipótesis es la misma. La hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula, como es sobre la media, nosotros estamos diciendo que la media de los datos, ¿no? La media de los datos es igual a un valor, a un μ0, digamos, ¿no? La media de los datos es igual a un μ0. Es a un valor que nosotros planteamos, ¿no? La media de los datos es igual a un valor que nosotros planteamos, a un μ0. μ el parámetro, μ0 el valor que nosotros especificamos. Esta sería la hipótesis nula versus la hipótesis alternativa. Versus la hipótesis alternativa, que en este caso, la hipótesis alternativa vamos a trabajar inicialmente con la prueba bilateral, ¿no? Y después vamos a ver para la unilateral qué cambios existen. La prueba bilateral es que μ es distinto de μ0. No nos interesa si es mayor o menor, simplemente nos interesa saber si es distinto de μ0. Distinto de μ0. El nivel de significancia es alfa, no es alfa simplemente. El nivel de significancia es alfa. Dado que es una prueba
bilateral, los lados, ¿no? Los lados de la curva, ¿no? Los lados, dado que es una prueba bilateral, existen dos regiones de rechazo, ¿no? Dos regiones de rechazo. Existen dos regiones de rechazo. Hacia arriba y hacia abajo, digamos, ¿no? Por debajo del mayor a mu 0, menor a mu 0, digamos, ¿no? Mayor a mu, menor a mu, ¿no? Mu 0, mayor a mu 0. Existen dos regiones de rechazo, justamente por eso. Cada una, ¿no? Cada una de estas regiones, cada una de las regiones, cada una de estas dos regiones, con probabilidad alfa medios. Entonces, cada una de esas dos regiones de rechazo van a tener una probabilidad de alfa medios, ¿no? Tal como habíamos visto en el grafiquito, ¿no? Alfa medios, alfa medios. No hay dos regiones de rechazo en una prueba bilateral. Esta sería nuestro segundo paso, ¿no? Identificar el nivel de significancia. Tercer paso, el estadístico de prueba, ¿no? Tercer paso, el estadístico de prueba. Tercer paso, el estadístico de prueba. Para el estadístico de prueba vamos a plantear una idea, ¿no? Se cuenta, ¿no? Se cuenta con una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? De tamaño n. Se cuenta con una muestra aleatoria de tamaño n. Una muestra aleatoria, puedo ponerlo acá de esta forma. x1, x2, punto, hasta la xn. Se cuenta con una muestra aleatoria de x1, x2 hasta xn de tamaño n minúscula, justamente. De tal forma, ¿no? De tal forma, voy a poner acá además independiente e idénticamente distribuidas, ¿no? Independientes idénticamente distribuidas. De tal forma que cada una de estas variables, ¿no? Como es una muestra aleatoria, cada una de estas variables, digamos una xy cualquiera, tiene una distribución, ¿no? Tiene una distribución de algún tipo, una distribución punto de algún tipo. No estamos especificando por el momento nada de la distribución, podría ser normal y todo se simplifica. Pero lo que sí sé es que, lo que sí podría decir es que dentro de esta distribución sí conozco la media de la distribución, ¿no? La media de esta xy, ¿no? La media de esta xy es mu, es justamente el parámetro, ¿no? La media de esta distribución es mu. Y bueno, en este caso la varianza, ¿no? El sigma es conocido, ¿no? El sigma es conocido, ¿no? Sigma conocido. Estamos en ese escenario, ¿no? Donde tenemos los datos, tenemos la muestra aleatoria. Cada uno de esa muestra aleatoria, como provienen de una población similar, y además cada una de las muestras son independientes e idénticamente distribuidas, todas tienen la misma media, y estamos asumiendo que el sigma es conocido, ¿no? Estamos asumiendo que el sigma es conocido. Entonces, si lo definimos de esta forma, ¿no? La estadística de prueba es, ¿no? La estadística de prueba sería, lo vamos a denotar como Z0, Y Z0 no va a ser nada más que una estandarización, ¿no? Z0 no va a ser nada más que una estandarización. De tal manera de estandarizar a la media muestral, ¿no? De tal manera de estandarizar a la media muestral. X barra, ¿no? X barra
menos mu0 sobre la desviación estándar de x barra, que eso, si es conocida, simplemente debería ser sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Por la definición del estimador de la media muestral. Este es el estadístico de prueba, ¿no? Este es el estadístico de prueba. ¿Y por qué lo utilizamos? Porque, a ver, para empezar, x barra va a ser el estimador de mu, ¿no? Ese es el estimador natural de mu, y hemos visto que x barra es un estimador insesgado. Este es un estimador insesgado, así que es bueno que lo utilicemos cuando tengamos pruebas de hipótesis sobre la media. Así que x barra entra en ese juego. Sabemos que x barra se distribuye normal si el tamaño de muestra es parecido, es grande, ¿no? Es grande. Entonces, si se distribuye normal, yo lo puedo estandarizar, ¿no? Si se distribuye normal, yo lo podría estandarizar al de x barra. Y al momento de estandarizarlo, ¿cuál es el principio de estandarización, ¿no? La media menos su promedio, ¿no? Menos su promedio sobre sigma raíz cuadrada de n. En acá nosotros estamos asumiendo lo siguiente, ¿no? En vez de mu0, yo podría poner acá, en vez de mu0, por el proceso de estandarización, ¿qué es? La media menos su esperanza, menos la esperanza de xi, ¿no? Menos la esperanza de x barra, perdón, menos la esperanza de x barra, ¿no? Yo lo podría haber puesto así, ¿no? Menos la esperanza de x barra. Sabemos que x barra es insesgado, por lo tanto debería ser mu. Pero yo estoy planteando que mu es igual a mu0. Yo estoy planteando que mu es igual a mu0. Esa es mi prueba de hipótesis. Si esto fuera cierto, ¿no? Si mu fuera igual a mu0, este proceso de estandarización se tiene que hacer como cualquier proceso de estandarización, y dado que x barra es normal por el teorema de límite central, haciendo la estandarización, z0 debería ser también normal, ¿no? Z0 debería ser normal, ¿no? Este estadístico asume, ¿no? o supone que este z0 se distribuye normal, ¿no? Que este z0 se distribuye normal estándar, porque es un proceso de una estandarización de una normal cualquiera. Esto debería cumplirse de forma natural si mu0 fuera igual a mu, ¿no? Si el valor de mu0 fuera exactamente el valor del poblacional. Esto debería cumplirse, digamos, ¿no? Este estadístico supone que ZE, en el supuesto, ¿no? En el supuesto que la esperanza de la media, ¿no? La esperanza de la media muestral es igual al parámetro, y nuestra hipótesis nula es que este es igual a mu0, ¿no? Este es igual a mu0. Entonces, este supuesto se cumple siempre y cuando H0 sea cierta, ¿no? Este supuesto se va a cumplir siempre que H0 sea cierta. Eso se va a cumplir siempre que H0 sea cierta. En el fondo, como esta es una normal estándar, vamos a tener la distribución de Z0, ¿no? Vamos a tener la distribución de Z0, que debería parecerse a una normal estándar, con estas características, ¿no? Si eso no se cumpliera, entonces podemos tener algún indicio estadístico de que la hipótesis nula no es cierta, ¿no? Por eso se construye este estadístico de esta forma, ¿no? Haciendo estos supuestos. Aquí aparece el mu0, pensando que es mu, pensando que esta es una normal, así que debería ser una normal estándar como cualquiera, ¿no?
Entonces, este es el estadístico de prueba en este caso, ¿no? El estadístico de prueba en este caso. Dado que ya tenemos la región, dado que ya tenemos el estadístico de prueba, lo siguiente que deberíamos construir es la región de aceptación y la región de rechazo, ¿no? La región de aceptación y la región de rechazo. A partir del estadístico de prueba, ¿no? A partir del estadístico de prueba. Bueno, tal vez hasta acá alguna pregunta, hasta el punto 3. ¿Todo bien? Ya, entonces, nuestro siguiente paso es construir la región de aceptación y rechazo. En el supuesto de que H0 sea cierta, este Z0 se distribuye como una normal estándar. Entonces vamos a dibujar nuestra normal estándar, ¿no? La normal estándar simplemente es una normal con media 0 y varianza igual a 1. Que tendría más o menos esta apariencia. Es la forma de una distribución normal, estándar. Z0 se distribuye así si la hipótesis nula es cierta, ¿no? De alguna manera estamos nosotros implicando que X barra, ¿no? Que la esperanza de X barra es igual a μ0, ¿no? Por lo tanto, esto debería ser muy cercano al 0, ¿no? Esto debería ser muy cercano al 0. La región de aceptación y la región de rechazo en este escenario va a entrar en juego la idea de las regiones de establecer el nivel de significancia, ¿no? Si esta es la distribución de mi hipótesis, ¿no? de mi Z0, para que yo no me equivoque, o sea, para tolerar algún tipo de error, ¿no? Principalmente el error de tipo 1, ¿no? El error de tipo 1. El error de tipo 1 se va a dar cuando el estadístico de prueba esté muy lejos del valor que nosotros esperamos. El valor que se espera es un valor muy cercano al 0. Cuando se aleje demasiado del 0 a la izquierda o hacia la derecha, entonces vamos a tener que rechazar la hipótesis nula. Y cuando se aleje eso significa que ha entrado en la región de rechazo. La región de rechazo hemos dicho que vale en una prueba bilateral alfa medios, ¿no? Tiene dos regiones de rechazo, esta parte y esta parte. Las dos juntas valen alfa y cada una de estas valen alfa medios. En la idea de una distribución normal estándar, estos valores de alfa medios son conocidos, ¿no? Dependiendo de nosotros dónde pongamos, ¿no? Dónde pongamos la región de aceptación o rechazo, ¿no? Podemos ponerla con una significancia del 10%, ¿no? Del 10%, que sería la más alta. Si ese fuera el caso, ¿no? Si esa fuera el caso, una significancia del 10%, cada uno de estos lados debería valer 5%, 5%. 5%, 5%. Eso en términos de probabilidades equivale al punto que lo hemos visto en las pruebas, en los estimadores de confianza. Esos valores equivalen al punto 1.64, ¿no? Menos 1.64 y 1.64, ¿no? Recuerdan cuando construíamos intervalos de confianza al 90% de confiabilidad, el valor de Z era de 1.64, ¿no? Eso vamos a usar acá, digamos, ¿no? La significancia está al 1.64. Entonces, cuando tenemos una significancia del 10%, acá ya tenemos nuestras tres regiones, ¿no? Región de rechazo, rechazo y región de aceptación, ¿no? Región de rechazo, aceptación, rechazo. Podemos poner esto es con una significancia al 10%.
significancia al 10%, entonces tendríamos nuestra región de aceptación, aceptación, rechazo, rechazo. Vamos a ver si podemos poner esos términos. Entonces nosotros tendríamos nuestra región de rechazo, rechazo, nuestra región de aceptación y nuestra región de rechazo también. Ahí está, ¿no? Rechazo, aceptación, rechazo. Esos serían nuestros tres puntos de corte, ¿no? Nuestros 3 puntos de corte. Si la significancia fuera del 10%, ¿no? Si nuestra significancia fuera del 10%. Noten acá que las líneas rojas, ¿no?, se están alzando en el 1,64, menos 1,64 y 1,64. ¿No? Esta es la región de rechazo, región de aceptación, región de rechazo, ¿no?, para una prueba bilateral, al 10%. Así que si tuviéramos lo mismo, pero al 5%, ¿no?, al 5%, como es una normal, básicamente todo se va a mantener, con la diferencia de que ahora, para lograr un 5%, el valor de esas líneas es igual a 1,96. A 1,96. Ahí se van a alzar. Al 5% las líneas están en 1,96, ¿no? En 1,96, en 1,96. Y la región de rechazo, rechazo se han vuelto más pequeñas y la región de aceptación se ha vuelto más grande. Al 95, al 5% de significancia. Y finalmente al 1%, ¿no? Al 1%. Que son los valores más usuales, ¿no? En este caso para una normal. Al 1% tendríamos una curva de este estilo. A ver, en 2,56, en menos 2,56. En menos 2,56. Mucho más largas las curvas. La región de rechazo mucho más pequeña, ¿no? En 2,56. Esas serían nuestras 3 regiones de aceptación y rechazo, ¿no?, para los 3 niveles de significancia, para el 10, el 5 y el 1%. Nuevamente, ¿no?, ¿de dónde se obtienen estos? ¿De dónde se obtienen estos valores? ¿No? ¿De dónde se obtienen estos valores? Era del alfa medios, ¿no? Si recuerdan, habíamos utilizado justamente el Q-norm para mirar esto, ¿no? Y con el Q-norm decíamos a una probabilidad de alfa medios, ¿no?, por decir de 0.05 medios, ¿no?, y nos daba, digamos, ¿no?, el valor. En este caso, y como es simétrica, no hay problema, ¿no? Esto es para el de 5% de significancia. Por eso está en 1,96, ¿no?, porque es el Q-norm a este lado, ¿no?, el menos 1,95. Por simetría de la normal, igual se da al 1,96. Si este valiera 10, está el 1,64, y si este valiera 0,1, está el 2,58, ¿no? Era 2,58, no 2,56, 2,58, perdón. 2,58, ¿no? De ahí vienen estas líneas que se están armando, ¿no?, por las propiedades de la normal. ¿Qué significa el Q-norm? ¿Hasta qué punto se acumula esta cantidad de probabilidad? Se acumula hasta el punto 2,57, hasta el menos 2,57. Esto de acá vale esa probabilidad, 0,01 dividido entre 2, ¿no? Toda esta área de acá vale eso. Esto lo voy a poner ahí como comentario para que esté ahí. Y esas serían nuestras regiones de aceptación y nuestras regiones de rechazo, ¿no?
Ya con estos valores es mucho más sencillo, ¿no? Porque ya podemos tomar una decisión, ¿no? Ya podemos tomar una decisión. Y la decisión sería muy sencilla, ¿no? Basado en el nivel de significancia, ¿no? Basado en el nivel de significancia, podemos establecer como una especie de criterios, digamos, ¿no? Podemos poner al 10% de significancia, ¿no? De significancia. Al 10% de significancia. O bueno, podemos tener una regla general en realidad, mejor, ¿no? Podemos tener una regla en general. eh, Se rechaza, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula cuando, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula cuando justamente el Z0 está aquí abajo, ¿no? Está aquí abajo, o está aquí abajo o está aquí encima, ¿no? Está en las regiones de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula cuando, y ahí podemos tener nuestra regla de decisión, ¿no? Si el estadístico de prueba, ¿no? Si el Z0 es mayor, ¿no? Es mayor, está por encima de la curva roja, o de la curva, o por debajo de la otra curva, o por debajo de este otro valor, ¿no? Que en nuestro caso eran el Z de alfa medios, ¿no? Si el Z0 está por encima del alfa medios, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? O también, ¿no? O también, podemos poner un o, ¿no? El otro escenario, cuando el estadístico de prueba es menor a menos Z de alfa medios, ¿no? Z0 es menor a Z de alfa medios. Y esa sería nuestra regla de decisión. Entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba sea mayor a este o sea menor a esto. Estos valores ya lo hemos dado, ¿no? Los valores usuales para las zetas, ¿no? Los valores usados para las zetas, los valores usuales para los z de alfas, ¿no? Los valores usuales para los z de alfa medios son con los que hemos construido el gráfico, ¿no? Al 1% o al 10% de significancia, el z de alfa medios vale 1.64, ¿no? 1.64. Al 10% de significancia, un error de tipo 1 del 10%. Al 5% de significancia, el z vale 1.96 y al 1% de significancia el z vale 2.58. Ahí tenemos los valores para los z. 1.64, 1.96 y 2.58. Y ya está, ¿no? Ya tenemos todos los pasos para hacer nuestra prueba de hipótesis, ¿no? Ya tenemos todos nuestros pasos para hacer la prueba de hipótesis. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta esta parte? Nadie. Ya, haremos un ejemplo entonces, tal vez con el ejemplo igual se va a llegar a entender mucho mejor.
A ver, voy a usar algunos ejercicios planteados del libro guía, así que denme un momentito. Ya tengo aquí uno. Un ejercicio. Se sabe que los diámetros de tornillos tienen una desviación estándar de 0.0001 pulgadas, ¿no? Pulgadas. Una muestra aleatoria de 35 tornillos, voy a poner. Una muestra aleatoria de 35 tornillos produce un diámetro promedio de 0.2546 pulgadas, ¿no? Tornillos. Produce un diámetro de un promedio de 0.2546 pulgadas. Pruebe la hipótesis de que el diámetro medio real, ¿no? De que el diámetro medio real es de 0.255, ¿no? 0.255 pulgadas, ¿no? Empleando un alfa de 0.5, ¿no? Empleando un alfa de 0.05. Por las unidades, ¿no? Por los números, sí exige mucha precisión el ejercicio, ¿no? Porque estamos hablando de diámetros de tornillos y ese diámetro está muy asociado a otras herramientas seguramente de la maquinaria o del lugar donde se utilice, así que es clave ver que el sistema, ¿no? El sistema de producción de tornillos está funcionando adecuadamente, ¿no? Si en un promedio de 35 tornillos he obtenido una muestra, bueno, he obtenido un promedio de 0.2546, la pregunta es, ¿será que eso es igual a 0.255? ¿Será que eso es igual a 0.255? Y esa es la prueba de hipótesis, ¿no? Ese es el ejercicio. Les voy a dar unos 10 minutos para que, un poco repasando lo que hemos visto, puedan ver de cómo resolveríamos esto, ¿no? Aunque no se va a ver muy bien a ver, lo voy a ampliar para ver si se ve todo el texto. El estadístico de prueba es muy sencillo, es media menos mu sobre este valor, y eso después lo tengo que contrastar con ver si está por encima o por debajo del nivel de significancia que se establezca, ¿no? Es relativamente sencillo, ¿no? Así que a ver, se los voy a poner el estadístico de prueba entonces aquí abajo. Porque básicamente es el único caso, ¿no? Es escribir la hipótesis nula, escribir la hipótesis alternativa, después elegir el nivel de significancia que ya está y construir el estadístico de prueba y la decisión. Les voy a poner básicamente los dos insumos que se utilizan para este tipo de ejercicios. Está el estadístico de prueba y está la decisión. Lo que nos queda es calcular, ¿no? Con la información dada y tomar una decisión.
Todavía les voy a dar unos hasta las 15 y 5, ¿no? Para tener el Z0, el Z de alfa y tomar la decisión. Bueno, 15 y 15 les pregunto otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene ya el Z0? ¿Cuánto les da el Z0? A ver, en lo que armamos conmigo. El paso 1 siempre es construir la prueba de hipótesis, ¿no? En este caso, la hipótesis que vamos a establecer es muy sencilla, ¿no? La hipótesis nula es que la media de los tornillos, la media de diámetros de los tornillos, es en realidad 0.255. Esa es nuestra hipótesis nula. Versus la hipótesis alternativa, ¿no? Versus la hipótesis alternativa, que para nosotros simplemente vamos a tomar una prueba bilateral, ¿no? Vamos a negar eso, ¿no? Que la hipótesis alternativa es que no, es distinto es de 0.255. Es distinto de 0.255. El siguiente paso debería ser construir nuestro estadístico de prueba, ¿no? Como esto queremos contrastar, tenemos que construir nuestro estadístico de prueba que con varianza conocida, esta es la fórmula para el estadístico de prueba. La media de X nos dan, dice una muestra aleatoria de 35 tornillos. Ahí sí, ahí ya sé, por ejemplo, que N vale 35. Además me dicen, bueno, se sabe que los diámetros de tornillos tienen una desviación estándar de 0.001 pulgadas. Me están dando que la desviación estándar no se olviden que es un sinónimo para el sigma. Me está dando que es un valor conocido, ¿no? Aquí está el 0.0001. Es una muestra aleatoria de 5 tornillos, produce un diámetro promedio de 25,46. Nos están dando el valor de X barra, ¿no? Produce un diámetro promedio de 25,46. Ese es X barra, el diámetro de la muestra. 0.2546. Y μ0 es lo que hemos planteado. 0.255. 0.255. Lo que hemos hecho es reemplazar todos los elementos en base a lo que teníamos, ¿no? Y el siguiente paso debería ser simplemente calcular esto, ¿no? Calcular el estadístico de prueba, que en todo caso sería la media muestral menos el valor de la hipótesis dividido entre sigma, que es 0.0001, dividido entre la raíz cuadrada de 35. El estadístico de prueba, había valido, ahí está, menos 23,66. Menos 23,66. Menos 23.664, digamos. Bueno, 66 simplemente. A ver, contrataremos si está todo bien. 0.2546 menos 0.255. Está bien, tiene que ser negativo. Dividido entre 0.001. Dividido entre SQRT del 35, ¿no? La raíz cuadrada de 35. Está bien, está todo bien. El valor sale menos 23,66, ¿no? Menos 23,66. Dice que deberíamos contrastar esto y tomar la decisión en base a nuestra región de aceptación y rechazo del 5%, que es esta de la curva, ¿no? ¿Dónde está el menos 23,66 en esta distribución? ¿Está en la región de rechazo, en la de aceptación o en la de rechazo? ¿Rechazo inferior, rechazo superior o la región de aceptación? ¿Qué dicen?
podemos poner tal vez el enunciado, ¿no? Se rechaza H0 si, ¿no? Se rechaza H0 si cumplían estos criterios, ¿no? Cumplía alguno de estos criterios. Para empezar, si el Z0, que en este caso es menos 23.66, superaba al Z de alfa medios. Al Z de alfa medios al 5% de confiabilidad es 1.96, ¿no? Menos 23.66 es mayor a 1.96. ¿Está aquí? No. Entonces, por lo menos no rechazamos. O también podría suceder, ¿no?, que el Z0, que es menos 23.66, sea más pequeño, ¿no?, sea más pequeño que el Z de alfa, que el menos Z de alfa medios, que en este caso es menos 1.96, ¿no?, si estuviera en esta otra región, en este otro lado. No se olviden que esta X para nosotros va desde menos infinito hasta infinito. Por el momento solamente estamos viendo el menos 4 y el 4, ¿no? Entonces, ¿rechazamos H0 o aceptamos H0? ¿Qué dicen? Rechazamos, aceptamos. ¿Alguien quiere comentar? ¿Revisamos? No, sí. ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? ¿O hay algún error tal vez en algún lado? Ya, a ver, ¿la decisión qué es? Es rechazar la hipótesis nula, ¿no? La decisión que se toma es rechazar la hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que la media de diámetro de los tornillos sea de 0.255 pulgadas, ¿no? Rechazamos esta hipótesis. No es posible que el diámetro de los tornillos sea de 0.255. Es distinto de este valor, ¿no? Es distinto por lo tanto aceptamos la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis alternativa, perdón. Por lo tanto aceptamos esta hipótesis alternativa, ¿no? Normalmente las hipótesis se hacen con la intención de justamente de esto, ¿no? De verificar una hipótesis nula que uno plantea y ver si es cierto o no, ¿no? En este caso lo hemos rechazado. Podríamos plantear hipótesis para mirar, ¿no?, y hacer otra vez la prueba de hipótesis como tal, ¿no? Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que la media del diámetro de los tornillos sea de 0.255. Ya, no sé si hasta acá tiene alguien alguna pregunta, comentario. Ya. Todo lo que hemos visto en esta parte, todos esos pasos se aplican casi de forma similar para para las pruebas unilaterales, ¿no? Entonces, para las pruebas unilaterales, se sigue
eh, se utiliza, ¿no? Se utiliza el mismo estadístico de prueba. Se utiliza el mismo estadístico de prueba. El mismo estadístico de prueba. Este Z0 se utiliza exactamente el mismo estadístico de prueba Z0, con las siguientes hipótesis, y región de rechazo, ¿no? Y región de rechazo. Y región de rechazo. Entonces, cuando tenemos pruebas de hipótesis unilaterales, básicamente es como lo habíamos planteado, pero cuando son unilaterales, el estadístico de prueba es exactamente el mismo. Lo que sí cambia es un poco la región de rechazo, ¿no? Se invierte en algunos casos, ¿no? Ahora vamos a ver la idea. H0 sigue siendo exactamente la misma, es igual a la media, es igual a mu 0. Pero nuestra hipótesis alternativa, la primera que podemos contrastar es que mu es menor, o bueno, mu es mayor a mu 0, ¿no? Mu es mayor a mu 0. Si estuviéramos en este caso, ¿no? Si estuviéramos en este caso, la región de rechazo, ¿no? La región de rechazo, o bueno, se rechaza H0 si esta H0, ¿no? Si el Z calculado, ¿no? Si el estadístico de prueba es mayor al Z de alfa. Al Z de alfa. El único cambio es eso, ¿no? Si el Z0 es mayor a alfa, se rechaza H0 en este escenario. En el otro caso, ¿no? En el otro caso, si la hipótesis nula, ahora, si la hipótesis nula fuera la misma, pero la hipótesis alternativa está con el signo opuesto, está con menor, ¿no? Menor. El estadístico de prueba sería, ¿no? Se rechaza H0 si el Z0 de alfa, el Z0, perdón, es menor al Z de alfa, al negativo, ¿no? Al menos Z de alfa. Si el Z0 es menor al Z de alfa. Ahí nosotros rechazamos la hipótesis nula también. En el caso unilateral es muy similar, salvo que el Z que se trabaja ahora es un Z de alfa, ya no es un Z de alfa medios. Ya no es un Z de alfa medios. Eso, los valores usuales para estos Zetas de alfa, ¿no? Los valores usuales para los Z de alfa de pruebas unilaterales. Los valores usuales para los Z de alfa de pruebas unilaterales serían los siguientes. Al 10% de significancia. Bueno, vamos a ponerlo directamente. Tendríamos el Z de 0.10. Tendríamos el Z de 0.5 y el Z de 0.01. Igual, ¿no? Utilizando el leer, esto es fácil, el Q-norm de un alfa del 0.10, ¿no? De 0.1. Ahí está. Y es 1.28, ¿no? El primero sería 1.28. ¿No? El negativo o el positivo, ¿no? El Z que se esté dando por simetría va a ser 1.28. El del 0.5 es el mismo que antes, ¿no? Es el 0.64.
¿no? El 1.64, perdón. 1.64. Y el z de 0,1, ese sí va a ser distinto, es de 2.33, ¿no? Este es de 2.33. Estos z de alfas, siempre y cuando sean pruebas unilaterales, ¿no? Siempre y cuando sean pruebas unilaterales. Porque en una prueba unilateral ya me interesa, ya no tengo dos regiones de rechazo, sino solamente una, ¿no? Solamente una. Según la dirección de la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa dice es menor, entonces la región de rechazo la única que existe es esta, ¿no? Si fuera la mayor, solamente va a existir esta otra. Y el tamaño de esas ya no va a ser alfa medio, sino va a ser directamente alfa, ¿no? Alfa y alfa, ¿no? Z de alfa o z de menos alfa. Eso es lo que va a variar en el caso unilateral, ¿no? En el caso unilateral. Comparar con esas alfas. Ya. Ya hemos visto entonces lo unilateral, lo bilateral, con medias conocidas. Y bueno, estamos asumiendo igual que el tamaño es relativamente grande, ¿no? El tamaño es relativamente grande. Ya, nos faltaría ver este tema de con varianza desconocida, ¿no? Con varianza desconocida. Y bueno, con varianza desconocida hay dos temas que hay que analizar, ¿no? Con varianza desconocida, si el tamaño de muestra, ¿no? Si el tamaño de muestra fuera mayor a 30, si el tamaño de muestra fuera mayor a 30, el estadístico de prueba, ¿no? Todo lo visto anteriormente se mantiene, ¿no? Se mantiene, todo lo que hemos visto antes, en el paso anterior se mantiene. Lo único que cambia, ¿no? El único cambio se da al momento de calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba. Entonces, si la muestra fuera mayor a 30, vamos a asumir normalidad, teorema del límite central, ¿no? Entonces, todo lo visto anteriormente se mantiene, el único cambio se da al momento de calcular el estadístico de prueba, donde en lugar de sigma, ¿no? En lugar de sigma, tomamos la varianza muestral, ¿no? La cuasivarianza o la varianza muestral. Vamos a utilizar en vez de sigma el sombrero de S, ¿no? El sombrero de S. El S simplemente. Entonces, con varianza desconocida, dice que todo es básicamente lo mismo. El único que cambia es este, ¿no? El z de alfa va a ser exactamente casi el mismo, con la diferencia de que en vez de sigma vamos a utilizar el S, que es la cuasivarianza muestral, ¿no? En vez del sigma vamos a utilizar la estimación de la muestra. El S sombrero. Ese es el único cambio cuando la muestra es mayor a 30, ¿no? Cuando la muestra es mayor a 30. Si la muestra no fuera mayor a 30, ¿no? Si la muestra no es mayor a 30, ¿no? Si la muestra no es mayor a 30, entonces estamos justamente
en el escenario de una TED Student, ¿no? Estamos en el escenario, ¿no?, de una TED Student. Si la muestra no es mayor a 30, podemos suponer, ¿no? Podemos suponer que los datos son normales, y la aproximación para el estadístico de prueba, ¿no?, la aproximación para la región de rechazo, de aceptación y rechazo, vienen de una TED Student. Pues cuando los datos son menores a 30, lo correcto es utilizar una TED Student, ¿no? Hacemos eso, pero con un riesgo, ¿no? Estamos asumiendo, no estamos suponiendo que los datos son normales. Las X son normales, ¿no? Si las X son normales, el promedio de esas X tiende a ser una TED Student, ¿no? Tiende a ser una TED Student. Entonces, igual que antes, el nivel de significancia va a variar un poco, dado que estamos ante una TED Student. Bueno, el nivel de significancia en realidad, ¿no?, se va a mantener como alfa simplemente, pero sí el que cambia, ¿no? La hipótesis va a ser la misma, el nivel de significancia sigue siendo alfa medios en una prueba bilateral. El estadístico de prueba es el que cambia en este escenario, ¿ya? El estadístico de prueba es el que cambia cuando tenemos muestras menores a 30. Y bueno, el estadístico de prueba es muy parecido al Z0, pero como estamos en una población pequeña, vamos a utilizar el estadístico T de 0, ¿no?, una TED Student. Misma media muestral menos μ0 sobre ese sombrero de raíz cuadrada n. El estadístico de prueba es básicamente el mismo que si la muestra fuera grande, pero la región de aceptación y rechazo ha cambiado, digamos, ¿no? Porque el supuesto es que si la hipótesis nula fuera cierto, esta T de 0 se distribuiría como una TED Student, con n-1 grados de libertad, ¿no? Entonces, para la región de rechazo, ¿no?, podemos decir si H0 es cierta, entonces esta T de 0 se debería distribuir como una TED Student con n-1 grados de libertad, ¿no? Esta T de 0 se debería de distribuir como una TED Student con n-1 grados de libertad. Por lo tanto, ¿no?, ahí podemos pasar directamente a la decisión. Muy parecida a la de arriba, solo que con la TED Student. Ahora voy a copiarme la decisión de aquí arriba. Aquí está, ¿no? La TED Student es una calca de la normal en algunos casos, así que vamos a usar esa propiedad, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula cuando el T de 0 es mayor a un T de alfa medios de n-1 grados de libertad, ¿no?, que en este caso sería la distribución de la TED Student, ¿no?, el valor de tablas de la TED Student. O pasa lo contrario, que la T de 0 es menor a un menos T de alfa medios de n-1 grados de libertad de la TED Student, ¿no? Entonces, si los valores fueran así de pequeños, este sería el resultado, ¿no? Este debería ser el procedimiento que deberíamos tomar, si el valor fuera así de pequeño. Entonces, con esto ya tenemos para con varianza conocida, con varianza desconocida muestra grande, con varianza desconocida muestra pequeña, ¿no?, con varianza desconocida muestra pequeña.
Preguntas, comentarios hasta acá. Ya. A ver, antes de ver las otras pruebas de hipótesis, que en todos los casos iban a ser fórmulas, fórmulas y más fórmulas, es importante en ambos casos, ¿no? En los dos escenarios que hemos visto, mirar lo que es el tamaño de muestra, ¿no? Tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de muestra y su vínculo y su relación, si quieren, ¿no? Y su relación, tamaño de muestra y su relación con los sensores, ¿no? Con los sensores de tipo uno y tipo 2, ¿no? El tamaño de muestra y su relación con los sensores de tipo uno y tipo 2. Ya. El tamaño de muestra es un paso previo normalmente a contrastar la hipótesis, a tomar la decisión, porque el tamaño de muestra se calcula y después se va a buscar la información. Así que cuando se hace este paso previo, es cuando uno puede mirar con mucho detenimiento los errores de tipo uno y errores de tipo 2 que puede cometer dada alguna decisión que va a tomar, ¿no? Dado alguna hipótesis que quiere contrastar. Esa es un poco la idea de esta parte. Sin ir muy lejos, a ver, les voy a mostrar cuál es la idea. Ya, estoy creando una pizarrita. Cuando nosotros construimos un estadístico de prueba, en este caso el Z0, ¿no? Cuando nosotros construimos un estadístico de prueba, en este caso el Z0, nosotros asumimos que este Z0, ¿no? Que este Z0, por decir, se distribuye, digamos, normal, ¿no? En normal con media en 0 y varianza 1. Nosotros asumimos eso. A ver, no se ve muy bien. Denme un ratito para acomodar una cosa. Con esto funciona. Ya, nosotros, por ejemplo, ah, perdón. Ya, nosotros asumimos, está muy grande esto.
nosotros asumimos igual no está, que el Z0, ya voy a hacer con a mano más, ¿no? Nosotros asumimos que el Z0, ¿no? Que el Z0 se distribuye normal con parámetros 0 y 1, ¿no? Es lo que asumimos. Cuando la hipótesis nula es cierta, nosotros asumimos que eso sucede y podemos ver la curva que construye el Z0, ¿no? Podemos ver la curva que construye Z0, digamos, ¿no? Para hacerlo más grande, a ver. Si fuera cierto Z0, esta se comporta como una normal, más o menos de ese estilo, digamos, ¿no? Esa es la idea del Z0. Esto nosotros asumimos siempre y cuando la hipótesis nula sea cierto, ¿no? Siempre y cuando la hipótesis nula sea cierto, nosotros asumimos que eso va a suceder, ¿no? Siempre y cuando la hipótesis nula sea cierta, ¿no? Siempre y cuando la hipótesis nula sea cierta. ¿Qué pasa cuando la hipótesis nula no es cierta, digamos, ¿no? Esto pasa cuando la hipótesis nula es verdadera, digamos, ¿no? Tiene una forma de una distribución normal, ¿no? Pensemos que la normal tiene su centro en 0 y todo lo demás, ¿no? Y esto está entre menos 3 y 3. ¿Qué pasa cuando Z0 no es normal, ¿no? ¿Qué pasa cuando Z0 no es normal? Bueno, no, ni siquiera no normal, digamos. ¿Qué pasa cuando la hipótesis nula no es cierta, ¿no? ¿Qué pasa cuando la hipótesis nula no es cierta? Estaríamos en el escenario que la hipótesis alternativa es la correcta, ¿no? La hipótesis alternativa es verdadera, ¿no? Si es que la hipótesis nula no fuera cierta, estamos en el escenario que la hipótesis alternativa es verdadera. Si la hipótesis alternativa es verdadera, significa que la media, este mu, tiene algún valor distinto a mu0. Podríamos pensar que este mu es mu0, perdón, más algún valor incremental, digamos, ¿no? Más un delta cualquiera, ¿no? Más un delta cualquiera. Podríamos pensar que el mu es igual a mu0 más un delta. La hipótesis alternativa nos va a decir esto de alguna manera, ¿no? Si la hipótesis nula no es cierto, ¿no? Si esto significa que esto no es normal, significa que la media tiene que tener alguna desviación del valor que nosotros hemos propuesto en la hipótesis nula, ¿no? Este delta hace esa relación de esa desviación que pueda haber, ¿no? Significa que eso va a ocurrir, dice. Entonces, si eso ocurriera, ¿no? Supuestamente esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Si esto es verdadero, ¿no? Si esto es verdadero, significa que hay un Z1, ¿no? Significa que hay una Z1, un estadístico, digamos, una distribución normal estándar correcta sobre el verdadero valor de mu. Es decir, que este Z1 también se debe distribuir normal. Igual debe tener una media en una desviación estándar en 1, pero su media ya no es 0, ¿no? Su media ya no es 0 porque el proceso de estandarización no ha funcionado. Significa que su media no es 1. Por lo tanto, al momento de hacer la estandarización de esta variable, lo que nos quedaría acá sería algo como seguramente delta de la raíz cuadrada de n sobre sigma, digamos, ¿no? Quedaría algo así, ¿no? Lo vamos a aclarar más la siguiente clase. Esto se debe a que el momento de estandarizar esto no se ha vuelto 0. Como no se vuelve 0, dado que mu0 había sido en realidad, dado que mu había sido igual a mu0 más delta, entonces esta Z1 tiene como esta media y tiene esta varianza. Esto significa un desplazamiento respecto al valor supuesto, ¿no? Significa un desplazamiento respecto al valor supuesto. Es normal, pero su centro lo tiene en otro lugar, ¿no? Es lo que nos está diciendo esto. Es normal, pero su centro lo tiene en otro lugar. ¿Dónde estará su centro? Puede estar más hacia la izquierda o más hacia la derecha, más hacia los números grandes o números pequeños. Perdón, esto es al revés, ¿no? Este es negativo,
y este es positivo. Ya. Entonces, ¿dónde estará la otra normal? Habría que ver, digamos, ¿no? Posiblemente, si la dibujamos acá, la otra normal podría estar desplazada hacia este lado, ¿no? Esta era la distribución de si la hipótesis nula era cierta, pero este es el valor de la distribución real de los datos, ¿no? En este caso del Z1. Del Z1. Y en este escenario, ¿no? Justo en este escenario, nosotros tenemos justamente estas áreas, ¿no? Esta área que se está creando acá, esta área que se está creando acá, que es como la intersección entre estas dos curvas, ¿no? El área que se está creando ahí es como la intersección entre esas dos curvas. Y esa curva o esa intersección, bueno, más que la intersección completa, ¿no? Más que la intersección completa, vamos a establecer una cosa más acá. Al momento de decidir a partir de este estadístico de prueba, ¿no? Al momento de decidir este estadístico de prueba, en una prueba unilateral tenemos dos cortes, hemos dicho, ¿no? Tenemos dos cortes, por decir, este es el alfa medios, ¿no? Este es el alfa medios de un lado, y el otro alfa medios igual debe estar seguramente por, no sé, por acá, digamos, ¿no? Por acá está el alfa, o lo haremos hasta acá, ¿no? Por acá está el alfa medios, ¿no? Por ahí está el alfa medios. Ya, ahí está el alfa medios, digamos, ¿no? Para que se parezcan a algo. Ya, ahí está el alfa medios. El alfa medios es justamente el área que está quedando en la curva negra, ¿no? Toda esta área es el alfa medios. Si yo sumo los dos pedazos, tengo justamente el alfa del lesor de tipo 1. ¿Dónde aparece el beta, que es el lesor de tipo 2? Justamente entre la intersección de la curva del dato de la distribución correcta, ¿no? Si fuera el caso, de la distribución correcta, toda la curva que tiene intersección con la curva negra, y está por debajo del criterio de la región de rechazo, ¿no? Es básicamente una intersección. Este pedacito en celeste es una intersección entre la región de aceptación, y la curva de la hipótesis alternativa que es correcta, ¿no? Esto de acá, este sombreado de acá en celeste, este es el lesor de tipo 2. Este es el beta, ¿no? Este es el beta. Que era el riesgo justamente, ¿no? De aceptar algo que no es cierto, ¿no? Algo que es falso. Falso negativo, ¿no? Aceptar algo que no es cierto. Ahí está justamente acá. Y el otro caso es el verde, ¿no? Que son la prueba de hipótesis, o bueno, el lesor de tipo 1, ¿no? Que aquí está el otro alfa medios. El alfa medios, ¿no? ¿Cómo mejoramos esta situación o cómo de alguna manera compensamos para que el beta siempre sea más pequeño? La forma del beta depende, si se dan cuenta, del alfa, ¿no? Si el alfa lo hubiéramos movido acá, el beta sería más grande. Si el alfa lo movemos más acá, el beta sería más chiquitito. Entonces hay una relación entre el beta y el alfa muy directo. Pero otra relación es la forma de la curva, ¿no? La forma de la curva. Mientras más muestra tengamos, esto va a tender a regularizar el valor, ¿no? A regularizarse el valor, y vamos a tener mayor certeza de la prueba de hipótesis que estamos teniendo. Por eso el tamaño de muestra es muy importante, ¿no? Porque el tamaño de muestra define de alguna manera la forma de la curva. Podríamos tener curvas, digamos, podemos tener curvas muy solapadas, digamos, ¿no? Podríamos tener curvas muy solapadas, que podría ser un caso muy extremo, con tamaños de muestra muy pequeños. O podríamos tener curvas no tan solapadas, ¿no? No tan solapadas, y esta vez se logra con tamaños de muestra muy grandes, digamos, ¿no? Donde la probabilidad de error es muy pequeña, ¿no? Tanto del error de tipo 1 o el error de tipo 2, ¿no? Con muestras muy grandes se logra eso muchas veces. Entonces, el beta entra en juego justamente en esta idea, ¿no? Donde nosotros
es la intersección entre la curva, digamos, entre lo efectivo, lo real, digamos, con una decisión a partir de una prueba, ¿no? Ahí está el beta justamente, ¿no? En esta curva. Entonces, vamos a aprender la siguiente clase a determinar un valor, un tamaño de muestra para satisfacer un beta de algún tipo y un alfa de algún tipo, ¿no? Porque en este juego entra el n, es el que va a ayudarnos un poco a esto justamente, ¿no? A tratar de controlar esto de mejor forma. Asociado este n, si se han dado cuenta, al alfa, al beta, a este delta, que es un poco este cambio, ¿no? Cuánto me estaré equivocando de la hipótesis nula hacia la alternativa, ¿no? Esa es un poco la idea de esta n que va a empezar a jugar con esos elementos. Ya, bueno, básicamente es eso. Así que no sé si tienen consultas, preguntas. Ya con eso terminaríamos esta parte en la siguiente clase y las últimas dos clases de la siguiente semana. eh, Serían básicamente puras fórmulas, ejemplo, fórmula, ejemplo, ¿no? De todos estos casos, en todas estas pruebas de hipótesis. Consultas, preguntas. ¿Todo bien? Ya, entonces terminamos acá la clase de hoy y nos vemos el día miércoles. Ya, dale, gracias Gisela. Nos vemos, chao a todos, a todas, chao, chao.